El teléfono sonó a las 4:45 de la tarde. Lo recuerdo con esa precisión absurda que tiene la memoria cuando algo está a punto de cambiar para siempre. Estaba revisando un expediente de regularización fiscal, uno de esos casos que exigen concentración total, y el número que apareció en la pantalla era el del consultorio del doctor Evaristo. No era una llamada habitual. Evaristo Blanco Morales llevaba 18 años atendiendo a mi familia, y en ese tiempo nunca me había llamado directamente a mí durante el horario laboral. Siempre era Adela quien gestionaba las citas, las recetas, los seguimientos. Yo aparecía cuando había algo grave, y en 18 años no había habido nada grave. Atendí al segundo tono. Emiliano. Su voz tenía un peso que no supe identificar en ese instante. Calmada, pero cargada. Como cuando alguien ha ensayado lo que va a decir y aún así no está del todo seguro de cómo va a salir. Necesito que venga al consultorio antes de que cierre hoy. No es nada urgente en términos médicos, pero hay algo que usted tiene que ver antes que nadie más. Le pregunté si se trataba de Adela, si estaba bien. Hizo una pausa de 2 segundos que en ese momento me pareció normal. Ahora sé que fue la pausa de alguien eligiendo con cuidado cada palabra. Su esposa estuvo aquí esta mañana. Venga esta tarde y le explico. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano mirando el expediente abierto sobre el escritorio sin ver nada de lo que había en él. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emiliano Correa Salgado. Tengo 52 años. Llevo 30 de ellos trabajando como inspector de tributos en la agencia tributaria aquí en Valencia. Es un trabajo que no aparece en las películas, que nadie menciona en las cenas familiares con admiración, pero que exige una cosa sobre todo: la capacidad de ver lo que no está a simple vista. Los números mienten constantemente. Los documentos mienten. Las personas mienten con mucha más elegancia de lo que ellas mismas creen. Después de 3 décadas rastreando lo que otros intentan ocultar, uno desarrolla un instinto que no necesita justificación. Simplemente sabes cuándo algo no cuadra. Esa tarde, de camino al consultorio, ese instinto no decía nada concreto. Solo zumbaba, como un aparato encendido en la habitación de al lado, sin que supieras exactamente qué era ni para qué servía. Adela y yo llevábamos casados 23 años. Nos conocimos en una época en que yo acababa de aprobar las oposiciones, y ella trabajaba en la administración de una empresa de importación en el centro de Valencia. Era una mujer de pocas palabras, pero de criterio firme, de esas que no dicen nada que no piensen de verdad, y que cuando dicen algo, lo dicen una sola vez. Nos casamos en el 99, en una ceremonia pequeña con familiares cercanos, y desde el principio construimos una vida de la misma manera, despacio, sin aspavientos, poniendo un ladrillo encima del otro sin prisa pero sin pausa. La casa la terminamos de pagar en 2011, después de 14 años de hipoteca que en algunos meses se sintieron como un peso físico en el pecho. Nicolás nació un año antes de la boda. Creció en esa casa como crecen los hijos de quienes trabajan mucho, con todo lo material cubierto y con los padres llegando tarde más noches de las que deberían. No era una vida perfecta, nunca pretendí que lo fuera, pero era una vida construida con las manos, con años, con decisiones que en su momento parecieron las correctas. El consultorio de Evaristo quedaba en la calle Colón, en un edificio de los años 70 con ascensor lento y olor a desinfectante en el rellano. Había estado ahí decenas de veces a lo largo de 2 décadas, siempre por motivos banales. Una revisión anual, una gripe que no cedía, una vez que Nicolás se cayó de la bicicleta con 11 años y necesitó puntos en la rodilla. Lugares como ese acumulan capas de memoria sin que uno se dé cuenta. Entras y ya sabes cómo suena la puerta, cómo crujen las sillas de la sala de espera, cómo huele el papel de las revistas apiladas en la mesita. Esa tarde no me senté en la sala. La recepcionista me indicó que el doctor me esperaba directamente. Llamé 2 veces a la puerta del despacho. Él abrió desde dentro, me dio la mano con firmeza.
como siempre, y señaló la silla frente a su escritorio. Luego cerró la puerta con llave. Era la primera vez en 18 años que lo veía hacer eso. Me senté. Él no fue al escritorio de inmediato. Se quedó un momento de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle con las manos en los bolsillos, como si estuviera ordenando algo por dentro antes de empezar. La luz de aquella tarde de octubre entraba de lado, oblicua, dibujando una franja larga sobre el suelo de parqué. Todo estaba muy quieto. «Emiliano», dijo finalmente girándose hacia mí, «lo que voy a mostrarle no es fácil de explicar, y tampoco fue fácil para mí decidir llamarle. Pero hay situaciones en las que el silencio se convierte en complicidad, y yo no estoy dispuesto a ser cómplice de nada». Le dije que me lo dijera directamente, que prefería las cosas sin rodeos. Asintió. Abrió el cajón inferior del escritorio, sacó un sobre de papel Kraft tamaño folio y lo colocó frente a mí. Tenía el membrete de un bufete de abogados impreso en la esquina superior izquierda. Patricio Valdés Muro, abogado, Derecho Civil y Patrimonial. Una dirección en el centro de Valencia. Adela vino esta mañana a las 11, dijo Evaristo sentándose despacio. No con síntomas, no con una consulta habitual, vino con esto. Abrí el sobre, eran 2 hojas. La primera era una carta formal, redactada con ese lenguaje preciso y frío de quien sabe exactamente qué palabras usar para que algo suene oficial. El abogado, en representación de una cliente cuyo nombre no se especificaba en el cuerpo del texto, solicitaba al doctor Evaristo Blanco Morales un informe médico que acreditara que el señor Emiliano Correa Salgado, con número de documento de identidad incluido, presentaba indicios de deterioro cognitivo progresivo incompatibles con la gestión autónoma de su patrimonio personal y familiar. Leí la frase 3 veces. Luego la leí una cuarta porque seguía sin entrar del todo. Ponían mi nombre, mi número de identificación, mi dirección. Todo correcto, todo verificado, todo frío como un expediente de Hacienda. Pero en lugar de ser yo quien revisaba ese tipo de documentos, desde el otro lado del escritorio, era yo quien figuraba en ellos como sujeto a evaluar, como alguien que ya no era capaz de tomar decisiones por sí mismo, como alguien que necesitaba ser protegido de su propia voluntad. «No la firmé», dijo Evaristo antes de que yo pudiera decir nada. «Ni la voy a firmar. Pero hay algo más que necesita ver». Sacó del mismo sobre una segunda hoja, más pequeña. Era la impresión de un correo electrónico, con fecha, hora, dirección de emisor y receptor. Había sido enviado por el propio bufete y en el cuerpo del mensaje se explicaba que se adjuntaba la declaración de familiar directo como referencia de contexto clínico. El documento adjunto era una carta de 3 párrafos. La firma al final era de Nicolás Correa Fuentes. «Mi hijo». Leí el primer párrafo. Decía que Nicolás, en calidad de hijo mayor y único descendiente directo, expresaba preocupación sostenida por el estado mental de su padre durante los últimos meses. Mencionaba episodios de confusión con fechas y cifras, de reacciones desproporcionadas en contextos cotidianos y de dificultad creciente para sostener conversaciones de cierta complejidad. Nada de eso había ocurrido jamás. Nada de eso era verdad. Me quedé con las 2 hojas en las manos, una en cada palma, sin poder soltar ninguna de las 2. El despacho estaba en silencio absoluto. Evaristo me observaba sin hablar, dándome el tiempo que necesitaba, y yo miraba esas palabras escritas sobre mí como si fueran un informe sobre un desconocido, como si la persona descrita ahí no pudiera estar sentada en esa misma silla leyéndolas. En 30 años de trabajo en la agencia tributaria, había visto cosas que la mayoría de las personas no imagina. Empresas construidas durante décadas y vaciadas desde dentro por los propios socios. Patrimonios familiares desviados con una meticulosidad que solo es posible cuando quien lo hace conoce el terreno mejor que nadie. Herencias disputadas con documentos que a primera vista parecían impecables. Había aprendido a leer esas tramas sin que le temblara el pulso, con la distancia necesaria para trabajar con precisión. Pero esto era diferente. Esto tenía mi nombre,
y tenía la firma de mi hijo. ¿Por qué me llamó?, le pregunté a Evaristo. Podría haber ignorado esto, decirle a Adela que no podía emitir ese informe y dejarlo ahí. Él apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos antes de responder. Porque lo que trajeron esta mañana no era una consulta médica, dijo. Era un intento de convertir este consultorio en un instrumento para quitarle a usted el control de su propia vida. Y el deber de confidencialidad no ampara el uso del médico como herramienta de fraude contra un tercero identificable. Usted es mi paciente también, Emiliano. Llevan 18 años siéndolo los dos. No recuerdo haber tomado la decisión conscientemente. Solo recuerdo que en algún momento solté la segunda hoja sobre el escritorio, saqué el teléfono del bolsillo y marqué el número de Nicolás. Pensé, con la ingenuidad de quien todavía no ha terminado de procesar lo que tiene delante, que quizás había un error, que tal vez alguien había usado su nombre sin su conocimiento, que escuchar su voz me daría alguna explicación que hiciera que todo aquello tuviera sentido de una manera diferente. El teléfono llamó 4 veces. Luego saltó el buzón de voz. Guardé el teléfono despacio. Miré a Evaristo. Él sostuvo mi mirada sin apartar la vista. Salí del consultorio 40 minutos después con las 2 hojas dentro del sobre, el sobre dentro del bolsillo interior de la chaqueta y la llamada sin respuesta de Nicolás todavía en la pantalla del teléfono. El ascensor tardó una eternidad en bajar. Cuando salí a la calle, el aire de Valencia en aquella tarde de octubre era seco y directo, como siempre lo es en esa época del año. La gente pasaba a mi lado con bolsas, con prisa, con sus propias vidas en la cabeza. Nadie me miraba. Nadie sabía lo que acababa de leer. Yo tampoco sabía todavía todo lo que había dentro de ese sobre, pero sabía que lo que había encontrado esa tarde era solo la primera página de algo mucho más extenso, y que para entender cómo había llegado hasta ese punto necesitaba empezar desde el principio, desde antes de las llamadas, desde antes del sobre, desde antes de que todo esto tuviera nombre. Necesitaba contarles quién era yo antes de esa tarde, quién era Adela, quién era Nicolás, y por qué ninguno de nosotros era ya exactamente quien el otro creía que era. La cafetera silbó a las 7:15, como llevaba haciendo cada mañana desde que la compramos en 1998 en unos grandes almacenes que ya no existen. Era una cafetera italiana de acero, pequeña, de esas que hacen más ruido del que su tamaño parece justificar, y durante 23 años fue el primer sonido reconocible de cada día en aquella casa. Antes del tráfico de la calle, antes de las noticias de la radio, antes de cualquier conversación. El silbido de la cafetera y después el olor extendiéndose por el pasillo hasta el dormitorio. Eso era, en su forma más sencilla, lo que significaba el mundo que Adela y yo habíamos construido juntos. No era un mundo de grandes gestos, nunca lo fue. Pertenecemos a una generación que aprendió a demostrar las cosas de otra manera, con presencia constante, con facturas pagadas a tiempo, con nunca faltar cuando había que estar. Mi padre trabajó 35 años en una fábrica de azulejos en Castellón sin quejarse una sola vez. Y cuando se jubiló no supo muy bien qué hacer consigo mismo porque el trabajo había sido durante tanto tiempo la única forma que conocía de decir que amaba a su familia. Yo no era tan diferente de él. Lo entendí demasiado tarde. Nos conocimos en el 94, en una época en que yo llevaba ya 4 años trabajando en la agencia tributaria y todavía creía que el esfuerzo era garantía suficiente de que todo lo demás iría bien por su propio peso. Adela tenía 27 años y una manera de moverse por el mundo que me resultó inmediatamente respetable. No pedía permiso para nada, no esperaba que nadie le explicara cómo funcionaban las cosas, y cuando tenía una opinión, la decía sin adornos y sin buscar aprobación. Había salido antes con mujeres que necesitaban ser convencidas constantemente de su propio valor, y la seguridad tranquila de Adela me pareció algo completamente distinto, algo sólido. 5 años de noviazgo. La boda en el 99, en el ayuntamiento, con una comida en el restaurante de un amigo de mi padre que aquel día se esforzó más de lo que le correspondía.
42 invitados. Ningún discurso que se extendiera demasiado. Adela llegó con un vestido que había elegido ella sola, sin acompañantes, sin hacer partícipe a nadie del proceso. Era así para todo. La casa la encontramos 6 meses después de casarnos. Un cuarto piso en el barrio de Ruzafa, 84 metros cuadrados, con una terraza pequeña que daba a un patio interior y que Adela convirtió en algo habitable con plantas y 2 sillas de hierro que pintó ella misma en un fin de semana. La hipoteca era de 78.000 euros, firmada en el año 2000 a tipo de interés variable, que en los primeros años nos hizo sudar cada vez que tocaban los tipos al alza. Hubo meses, entre 2008 y 2010, en que los dos mirábamos los extractos bancarios con la misma cara con que se mira algo que podría hacerse daño si lo tocas sin cuidado. Pero no fallamos ni un solo pago. La cancelamos en 2011. El día que el banco nos envió la carta de liquidación definitiva, Adela la leyó, la dobló en 4, la guardó en el cajón de los documentos importantes y dijo únicamente, «Ya era hora». Me reí. Fue uno de esos momentos pequeños que no tienen importancia ninguna y que, sin embargo, uno recuerda con una nitidez desproporcionada a lo que fueron. Nicolás nació en el 98, un año antes de que nos casáramos. Llegó antes de lo previsto, en todos los sentidos. El embarazo no estaba planeado, pero tampoco fue recibido con drama. Adela se enteró. Me lo comunicó esa misma noche con una sencillez que me desarmó. Y los dos decidimos en aquella misma conversación que seguiríamos adelante, con el hijo, con la relación, con todo lo que ya teníamos entre manos. Así era ella, sin titubeos, sin catastrofismos, sin necesitar que nadie le dijera qué sentir. Lo que no supimos hacer del todo bien fue repartir el tiempo. Yo trabajaba, esa es la versión corta y también la más honesta. Cumplía el horario de la agencia, llegaba a casa, comía, y muchas tardes regresaba a la oficina para cerrar lo que había quedado abierto. Los casos de fraude fiscal tienen esa cualidad absorbente que quien no ha trabajado en eso no entiende del todo. Siempre hay un hilo más que tirar, una cifra que no encaja, una secuencia de operaciones que parece razonable hasta que la miras 3 veces seguidas y algo cruje. Adela llevaba a Nicolás al colegio, lo recogía, revisaba sus deberes, asistía sola a las reuniones de los tutores. Yo aparecía los fines de semana, en las cenas, en las vacaciones de agosto, que tomábamos siempre en la misma casa rural de Morella, porque a Nicolás le gustaba el campo y a Adela le gustaba no tener que improvisar nada. Era una vida funcional, ordenada. Lo que no era, lo comprendí mucho después. Era suficientemente atenta a lo que crecía por debajo de la superficie. Nicolás fue un chico callado y aplicado. Buenas notas sin que nosotros tuviéramos que sentarnos a su lado con los libros. Pocos amigos, pero de los que no desaparecen en el primer contratiempo. En la adolescencia no protagonizó los episodios que algunos de sus compañeros les generaban a sus padres, y yo interpreté ese silencio como señal de que las cosas marchaban bien. Ahora sé que el silencio de los hijos no siempre significa lo que uno necesita que signifique. Cuando terminó el bachillerato con una nota que le abría las puertas que quisiera, dijo que quería estudiar Derecho. No me sorprendió. Desde pequeño había tenido esa tendencia a analizar los límites de las normas, a explorar hasta dónde llegaban las reglas antes de que se rompieran. Matricularle en la facultad fue una decisión que tomé sin dudarlo. Matrícula, libros, transporte, y cuando en 3er año decidió que necesitaba su propio espacio y quería un apartamento, le firmé el contrato y le transferí 800 euros al mes sin que tuviera que pedirlo más de una vez. 6 años de carrera, 4 más de prácticas y contratos iniciales en los que el sueldo no alcanzaba para lo que necesitaba vivir. Yo cubrí la diferencia en silencio, de la misma manera en que había cubierto todo lo demás, sin convertirlo en un favor, sin recordárselo, sin esperar que me lo agradeciera de ninguna forma concreta. Así entendía yo la paternidad, así me lo habían enseñado a hacerlo. Adela y yo convivíamos bien. No éramos de los que se decían muchas cosas, pero tampoco de los que se peleaban.
Había entre nosotros una especie de acuerdo tácito sobre cómo funcionaba la vida cotidiana. Ella gestionaba el interior de la casa con una eficiencia que yo nunca habría igualado. Yo me ocupaba de todo lo económico con la misma meticulosidad con que revisaba expedientes en la agencia. Cada uno en su terreno, cada uno respetando el espacio del otro sin invadir demasiado. Lo que no había entre nosotros, lo reconozco ahora con la claridad que solo da la distancia, era suficiente conversación real. De esas en las que uno dice lo que verdaderamente está pensando, sin filtrar, sin calcular cómo va a sonar. Con los años nos habíamos vuelto muy eficientes el uno con el otro, muy competentes. Y la competencia, cuando se aplica demasiado tiempo a una relación, acaba pareciéndose peligrosamente a la indiferencia. Hace aproximadamente 18 meses, Adela empezó a ir al médico sola. Al principio no le di mayor importancia. Evaristo era el médico de los dos desde hacía años, y no era extraño que alguno fuera sin el otro a una revisión de rutina. Pero las visitas se fueron espaciando de manera diferente. Una al mes, luego cada 3 semanas. Siempre en horario de mañana, siempre en días laborables mientras yo estaba en la oficina. Cuando le preguntaba cómo había ido, la respuesta era siempre alguna variación del mismo territorio. Bien, son cosas mías, nada importante. Lo decía con esa naturalidad suya para cerrar temas, y yo, que la conocía lo suficiente para saber cuándo insistir no tenía ningún sentido, dejaba pasar la pregunta sin empujarla. Una noche del verano anterior, estábamos en la terraza después de cenar. Era una de esas noches valencianas en que el calor no cede aunque ya haya oscurecido del todo, y Adela tenía una taza de manzanilla en las manos que había dejado enfriarse sin beber. La observé un momento. Había algo en su postura, en la manera en que miraba la pared del patio sin ver realmente nada de lo que había ahí, que no era el cansancio habitual de un día largo. Era otra cosa, una concentración dirigida hacia adentro que yo no supe descifrar. Le pregunté si estaba bien. Sí, dijo sin girarse, solo estoy pensando. ¿En qué? Tardó antes de responder. En lo que pasa cuando las cosas cambian, dijo. En si uno está preparado o no lo está. Le pregunté a qué se refería concretamente. Se giró hacia mí con una sonrisa breve, de esas que no terminan de llegar a los ojos, y respondió, a nada concreto. Son cosas que se me pasan por la cabeza a veces. Cogió la taza, dio un sorbo al té frío y derivó la conversación hacia otra cosa. Yo lo dejé pasar. Lo guardé en esa categoría vaga a la que uno manda las cosas que no entiende del todo, pero que tampoco parecen urgentes. Quizás era el peso de los años, pensé. Quizás algo relacionado con las visitas médicas que se guardaba para sí misma. Le di el espacio que siempre le había dado, el mismo que, ahora lo sé, ella había estado usando para construir algo que yo todavía no era capaz de imaginar. 3 semanas después de esa conversación en la terraza, encontré el papel. Fue un martes por la noche. Adela había dejado su bolso abierto en la silla del recibidor, algo que no hacía habitualmente, y al pasar a su lado, vi que una hoja sobresalía entre el monedero y el teléfono. No lo busqué, simplemente estaba ahí. Era un trozo arrancado de bloc, doblado en 2, de los que uno usa cuando quiere anotar algo rápido antes de olvidarlo. Lo desplegué sin pensarlo demasiado, como quien recoge algo caído del suelo. Había un nombre escrito a mano con bolígrafo azul, Patricio Valdés Muro. Debajo un número de teléfono, y debajo del número, entre paréntesis, con letra más pequeña y más apresurada, incapacitaciones, tutelas, patrimonio. Me quedé mirando el papel varios segundos. Cuando Adela salió del baño y me vio con la hoja en la mano, no se alteró. Me miró con una expresión completamente tranquila y dijo, es de una compañera del trabajo. Su padre tiene principio de demencia y está buscando asesoramiento legal para ordenar sus bienes antes de que empeore. Lo dijo sin dudar, sin cambiar el tono ni un grado, con la misma naturalidad con que habría explicado cualquier otra cosa del mundo. Le devolví el papel. Le dije que entendía. Me fui a lavarme los dientes, pero mientras lo hacía, con el grifo abierto,
y la mirada fija en ningún sitio concreto, me di cuenta de que algo en esa explicación no encajaba del todo. No sabía decir exactamente qué ni por dónde. Solo que Adela, en 23 años de conversaciones, nunca me había mencionado a ninguna compañera de trabajo con un padre enfermo. Y si lo hubiera tenido, si hubiera sido algo que le preocupara de verdad, me lo habría dicho antes de que yo encontrara ese papel por accidente. Cerré el grifo, apagué la luz del baño, y esa incomodidad pequeña e imprecisa que todavía no tenía nombre se quedó conmigo toda la noche, persistente y silenciosa, como la cafetera justo antes de que empiece a silbar. «Papá, ¿quedamos el jueves?» La voz de Nicolás al teléfono sonaba despreocupada, del mismo tono con que podría haberme preguntado cualquier cosa trivial. Era un miércoles por la mañana. Yo estaba en la agencia revisando un informe de auditoría interna, y su llamada llegó entre dos reuniones, sin avisar como casi todo lo que hacía Nicolás. «Podríamos comer en algún sitio del centro, si te viene bien». Le dije que sí. Me pareció una buena señal. Llevábamos semanas sin vernos más que en la cena familiar del primer domingo de mes, y los últimos tiempos, esas cenas habían tenido una textura rara, conversaciones que avanzaban en línea recta sin que nadie se desviara demasiado de los carriles habituales. Un almuerzo a solas nos vendría bien, pensé. A los dos, colgué y volví al informe. Lo que no supe entonces era que esa llamada no había sido espontánea, pero eso lo entendí mucho después. Los días que siguieron al hallazgo del papel en el bolso de Adela tuvieron esa calidad particular de las cosas que uno trata de ignorar sin conseguirlo del todo. Seguí con la rutina de siempre, la agencia, los expedientes, las reuniones semanales de departamento, las noches en casa con la cena lista cuando llegaba, la televisión encendida en el salón mientras Adela leía en el dormitorio. Todo en su sitio. Todo funcionando como había funcionado durante años. Pero había algo que se había desplazado ligeramente, como un mueble movido apenas unos centímetros de su lugar habitual. No lo ves a primera vista, pero tropiezas con él en la oscuridad. Empecé a prestar atención de una manera diferente, no buscando nada concreto todavía, solo mirando con más cuidado lo que siempre había estado delante de mí. Y lo que vi fue esto. En las 4 semanas que siguieron a aquella noche del papel, Nicolás pasó por la casa en 3 ocasiones distintas. Las 3 veces fue durante el horario laboral, en días de semana cuando yo estaba en la oficina. Me enteré de la primera visita porque encontré en el fregadero 2 tazas usadas que no eran de la mañana. Adela tomaba el café en vaso, desde siempre, y las 2 tazas eran de las pequeñas que usábamos para las visitas. Cuando le mencioné que había visto las tazas, respondió que Nicolás había pasado un momento porque andaba por el barrio haciendo un trámite. Razonable, perfectamente razonable. La segunda visita la supe por casualidad, porque ese día salí de la agencia antes de lo previsto. Una reunión con un inspeccionado que había solicitado aplazamiento quedó cancelada con 40 minutos de antelación y decidí acercarme a casa a buscar unos documentos que necesitaba para la tarde. Cuando giré la llave de la puerta, escuché voces en el salón. 2, claramente, la de Adela y la de Nicolás. Hablaban en voz baja, con esa cadencia comprimida de quien no quiere que el sonido viaje demasiado lejos. Al escuchar la puerta, el silencio fue inmediato. Entré al recibidor. Dejé las llaves en el cuenco de siempre. Caminé hacia el salón. Nicolás estaba en el sofá con el teléfono en la mano, desbloqueado pero con la pantalla hacia abajo, apoyado sobre la rodilla. Adela estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, en esa postura que adoptaba cuando estaba calculando algo por dentro. Los dos me miraron con la clase de normalidad que se impone de golpe, ese segundo de reajuste que ocurre cuando alguien llega antes de lo esperado. «No sabía que venías a esta hora», dijo Adela. Le expliqué lo de la reunión cancelada. Saludé a Nicolás, que se levantó para darme un abrazo breve, de esos que ocupan el espacio justo y no un centímetro más. Le pregunté qué le traía por allí entre semana. «Nada concreto», dijo. «Tenía la mañana libre y me apetecía ver a mamá». «¿Hay algún problema?». Lo dijo con una sonrisa, ligera, sin tensión aparente. «Ninguno», respondí. Fui al despacho,
Busqué los documentos, metí la carpeta en el maletín. Tardé quizás 7 minutos. Cuando volví al pasillo, Nicolás ya se estaba poniendo la chaqueta en el recibidor. Me dijo que tenía que marcharse, que teníamos pendiente ese almuerzo del jueves. Le dije que sí, claro. Adela le acompañó hasta la puerta. Los escuché despedirse con 2 frases cortas que no pude descifrar desde donde estaba. Salí de casa detrás de él con 2 minutos de diferencia. En el ascensor, solo, me pregunté qué era lo que habían estado hablando con esa voz comprimida que se cortó en seco al escuchar la cerradura. Y me pregunté también por qué Nicolás había girado el teléfono boca abajo en el momento exacto en que yo entré al salón. Guardé la pregunta. No tenía respuesta todavía. El jueves llegó con un cielo encapotado y un viento del norte que en Valencia, en esa época del año, tiene algo de aviso. Quedamos en un restaurante de la calle Cirilo Amorós, uno de esos sitios que han sobrevivido décadas sin cambiar la carta ni la decoración y que por eso mismo tienen una clientela que vuelve sin que nadie la convoque. Llegué puntual. Nicolás llegó 5 minutos después, con el mismo abrigo gris que llevaba desde hacía 2 inviernos, y se sentó frente a mí con esa facilidad para ocupar el espacio que siempre me había parecido uno de sus rasgos más definidos. Nunca había sido un chico incómodo en ningún sitio. Pedimos. Hablamos de cosas generales al principio. Cómo iba el trabajo en el bufete, un caso complicado del que no podía dar detalles por confidencialidad, un compañero suyo que se había marchado a Madrid buscando mejores condiciones. Yo escuchaba con atención genuina, o lo que en ese momento aún creía que era atención genuina. Comimos el primero, llegó el segundo. Fue entonces cuando derivó hacia mí. «¿Cómo estás llevando el trabajo últimamente?», preguntó cortando un trozo de carne con cuidado. «Mamá me dijo que llevas una racha de expedientes bastante duros». Le respondí que el volumen era el habitual para esa época del año, que los cierres fiscales siempre acumulaban carga en el último trimestre. Nada que no hubiera gestionado 100 veces antes. Asintió despacio. «¿Y en casa? ¿Estáis bien los dos?» «Bien», dije, como siempre. Hubo una pausa. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. «Es que últimamente noto a mamá un poco cargada», dijo. «Me ha comentado alguna vez que le preocupa que tú no desconectes suficiente, que a veces llegas muy saturado y que le cuesta hablar contigo de ciertas cosas». Lo dijo con tono neutro, casi afectuoso, como un hijo que transmite una preocupación de buena fe. Pero había algo debajo de esas palabras que no era neutral, era una exploración. Medía el terreno, observaba mis reacciones, evaluaba cómo respondía yo a la idea de que había algo que no funcionaba del todo en mi comportamiento cotidiano. Llevaba 30 años detectando ese tipo de movimientos en salas de inspección, cuando alguien tantea hasta dónde puede empujar antes de que el otro empuje de vuelta. Respondí con calma. Le dije que entendía la preocupación, que el trabajo siempre generaba periodos de más tensión que otros, pero que no había nada fuera de lo normal. Le pregunté si había algo concreto que le hubiera preocupado a él personalmente. Dijo que no, que solo quería asegurarse de que estaba bien. Terminamos el almuerzo, sin que ninguno de los dos dijera nada más sobre el tema. Pagué la cuenta. Nos despedimos en la acera. Nicolás se alejó hacia el aparcamiento subterráneo y yo me quedé un momento en la calle con las manos en los bolsillos, dejando que el viento del norte me diera en la cara. Entonces ocurrió lo que por poco lo cambia todo. Acababa de sacar el teléfono del bolsillo para releer un mensaje de la agencia cuando vi desde la acera que Nicolás se había detenido a unos 20 metros. Estaba de espaldas a mí, con el móvil pegado al oído, y aunque el ruido del tráfico impedía escuchar nada, vi con claridad cómo señalaba en mi dirección con un gesto rápido de la mano, un gesto de quien indica a alguien dónde está algo, o alguien. Me moví hacia la entrada de una zapatería que tenía justo a mi lado. Me coloqué en el hueco del escaparate, fuera del ángulo directo de visión. Si Nicolás se giraba en ese momento, no me vería en el mismo lugar donde me había dejado, y eso podría levantar una pregunta que yo no estaba en condiciones de responder todavía. Durante los 30 segundos que duró la llamada no me moví. Cuando Nicolás guardó el teléfono y continuó hacia el aparcamiento sin girarse, solté el aire despacio.
No supe a quién había llamado, no supe qué había dicho. Solo supe que lo había hecho inmediatamente después de despedirse de mí, señalando en la dirección donde yo había estado de pie. Esa noche, en casa, Adela estaba más tranquila de lo habitual. Preguntó cómo había ido el almuerzo con Nicolás. Le dije que bien, que habíamos hablado de su trabajo, de cosas generales. Ella asintió con una expresión satisfecha que en ese momento no supe interpretar. 2 días después, sucedió algo que sí pude interpretar. Era sábado por la mañana, y yo había bajado al buzón a buscar la correspondencia. Entre las cartas habituales, facturas, un catálogo de una ferretería que nadie había pedido, había un sobre sin remite dirigido a Adela con letra a mano. Lo dejé sobre la mesa de la cocina sin abrirlo, como hacía siempre con lo que venía a su nombre. Cuando Adela bajó y lo vio, lo cogió con una rapidez que no cuadraba con la flojera habitual de un sábado. Lo llevó directamente al dormitorio. Escuché el cajón de su mesilla de noche abrirse y cerrarse. No volvió a mencionarlo. Yo tampoco. Pero esa misma tarde, mientras ella estaba en el supermercado, entré al dormitorio. Abrí el cajón de su mesilla. El sobre no estaba. Había algo más, sin embargo. En el fondo del cajón, debajo de un blister de pastillas de magnesio y una libreta pequeña, sobresalía la esquina de un folio doblado. Lo saqué con cuidado. Lo desplegué sobre la cama con las manos quietas, leyendo despacio. Era una agenda de citas, escrita a mano con la letra de Adela, 3 fechas en las próximas semanas, con nombres de personas que no reconocí, y al lado de cada nombre, entre paréntesis, una sola palabra que se repetía en todas ellas, la misma palabra que había visto escrita en el papel del bolso semanas atrás. Volví a doblar el folio exactamente como estaba. Lo devolví al cajón, lo cerré, salí del dormitorio. Me senté en la cocina y estuve ahí quieto, con las manos sobre la mesa, hasta que escuché la llave en la cerradura y el ruido de las bolsas del supermercado en el recibidor. Tenía 3 nombres, 3 fechas, y ninguna manera todavía de saber qué estaba ocurriendo exactamente en cada una de ellas. Pero sí sabía, con la certeza con que un inspector sabe cuándo un expediente tiene más capas de las que muestra, que lo que tenía delante no era una preocupación doméstica sin importancia. Era el principio de algo que alguien llevaba mucho tiempo preparando, y yo acababa de darme cuenta demasiado tarde de que ese alguien no estaba trabajando solo. Escribí el primer nombre en el buscador a las 9:45 de la noche. El despacho de la agencia llevaba casi 2 horas vacío, y la única fuente de luz que quedaba encendida era la de mi pantalla, proyectando un rectángulo frío sobre el escritorio de madera oscura que ocupé desde que me asignaron esta plaza. Había esperado a que mis compañeros se marcharan antes de hacer esto. No tenía razones racionales para tanta precaución todavía. Solo sabía que lo que estaba a punto de buscar no era el tipo de información que uno conviene rastrear con gente alrededor. El primer nombre era Gerardo Salinas Pont. Lo había copiado de memoria desde la agenda de Adela, junto con los otros 2, en un trozo de papel que doblé y guardé en el compartimento interior de la chaqueta antes de salir del dormitorio 2 días atrás. La búsqueda tardó menos de 40 segundos en devolver resultados. Gerardo Salinas Pont, notario. Colegio de Notarios de la Comunitat Valenciana. Despacho en la calle Jorge Juan, número 17. Especialidad declarada en su perfil del colegio profesional. Transmisiones patrimoniales, modificaciones de titularidad y actos de disposición sobre bienes inmuebles. Me quedé mirando esas palabras sin moverme. Transmisiones patrimoniales, modificaciones de titularidad. Abrí una segunda pestaña y escribí el segundo nombre. Consuelo Artal Viñas. Esta búsqueda tardó algo más porque no había una entrada directa e inmediata. Tuve que combinar el nombre con términos adicionales hasta dar con una ficha en el Directorio de Médicos Colegiados de Valencia. Consuelo Artal Viñas. Especialista en neurología clínica. Consulta privada en el Ensanche. Áreas de actuación declaradas. Trastornos cognitivos en adultos mayores. Evaluación neuropsicológica y elaboración de informes periciales para procedimientos judiciales. Aparté la silla del escritorio y me puse de pie.
no porque necesitara moverme, sino porque de repente el cuerpo pedía hacer algo mientras el cerebro procesaba lo que tenía delante. Una neuróloga especializada en trastornos cognitivos, que redacta informes periciales para procedimientos judiciales. Volví a la silla. Busqué el tercer nombre. Remedios Castel Fournier. Tardé menos de 10 segundos esta vez porque el nombre apareció directamente vinculado a un despacho de abogados en los primeros resultados. El mismo bufete que ya conocía. Patricio Valdés Muro, abogado. Derecho civil y patrimonial. Remedios. Castel Fournier figuraba como abogada asociada, con mención expresa a su campo, tutelas, curatelas e incapacitaciones legales. Ahí fue cuando me detuve por completo. 3 nombres en una agenda manuscrita de mi esposa, guardada debajo de un blister de pastillas en el cajón de su mesilla de noche. Un notario especializado en transferencias de propiedad e inmuebles. Una neuróloga que elabora informes para procedimientos judiciales de incapacidad cognitiva. Una abogada del mismo bufete, que ya había intentado conseguir un laudo médico falso sobre mi estado mental. 3 especialistas distintos. 3 competencias complementarias. Una secuencia. El notario no servía para nada si antes no existía el informe clínico que justificara el procedimiento. El informe clínico no valía legalmente sin el respaldo de un proceso judicial conducido por un abogado especializado. Y el proceso judicial necesitaba al notario en la fase final para ejecutar la transferencia patrimonial una vez obtenida la tutela. Los 3 engranaban entre sí con una lógica que no dejaba cabos sueltos. Alguien había diseñado esto con la misma meticulosidad con que se diseña un proyecto de inversión a largo plazo, identificando cada etapa, asignando a cada etapa el profesional adecuado, calculando los plazos para que todo encajara en el orden preciso. Y el objetivo central de ese proceso era privarme legalmente de la capacidad de tomar decisiones sobre mi propio patrimonio, mi casa, mi cuenta, todo lo que había construido en 3 décadas de trabajo. La pantalla del ordenador seguía encendida con las 3 pestañas abiertas. El edificio estaba en silencio completo a esas horas. Desde la calle llegó el sonido breve de un autobús nocturno frenando en la parada de debajo, y ese ruido mundano y normal tuvo algo de irreal, como los sonidos que uno escucha desde dentro de una burbuja. Miré mis manos sobre el escritorio. Estaban quietas sobre la madera. Las observé durante varios segundos con la misma atención con que uno observa algo que no reconoce del todo, esperando que se movieran solas. Entonces sentí algo que no había anticipado. No llegó la rabia primero. Lo que llegó fue frío, un descenso lento desde el centro del pecho hacia afuera, uniforme y sostenido, como cuando el termostato de una habitación se apaga en mitad del invierno, y el ambiente tarda varios minutos en acusarlo. 30 años revisando expedientes. 30 años aprendiendo que el dinero siempre deja rastros, que los documentos siempre mienten de una manera específica, que las personas que construyen fraudes con paciencia siempre dejan una costura visible si uno sabe dónde mirar. 30 años aplicando eso a otras vidas, a otras familias, a otras cuentas bancarias que no eran las mías. Y mientras tanto, en la misma casa donde dormía cada noche, alguien había estado haciendo exactamente eso, con mis datos, con mi nombre en los documentos, con una planificación que debía llevar más de un año de trabajo silencioso. Tuve que levantarme de nuevo. Esta vez caminé hasta la ventana del despacho. Afuera, la calle estaba casi vacía. Un hombre paseaba un perro por la acera de enfrente sin prisa, ajeno a todo. Las farolas proyectaban círculos amarillos sobre el asfalto mojado por la lluvia de aquella tarde. Todo seguía exactamente igual que siempre. Eso era lo más extraño, que el mundo siguiera su curso sin enterarse de nada. Apoyé la frente en el cristal frío durante un momento. Solo un momento. Después volví al escritorio. Cerré las 3 pestañas una por una. Borré el historial completo del navegador y apagué el monitor. Luego saqué el papel del bolsillo y lo guardé en la cartera.
en el mismo compartimento donde metía los recibos que necesitaba conservar sin que parecieran importantes a primera vista. Cogí el maletín, apagué la luz del despacho, bajé por las escaleras porque el ascensor hacía demasiado ruido en esa quietud y no me apetecía anunciarlo. En el coche, antes de arrancar, abrí la aplicación del banco en el móvil. Lo hacía con regularidad, como parte de la misma disciplina con que revisaba cualquier otro estado financiero, y habitualmente lo que encontraba era exactamente lo que esperaba. Los gastos del hogar, las transferencias periódicas, los suministros domiciliados. Un presupuesto predecible y sin sorpresas. Esa noche busqué algo específico. Fui directamente a los movimientos de la cuenta conjunta, la que Adela y yo manteníamos para los gastos comunes desde los primeros años de matrimonio, y empecé a desplazarme hacia atrás en el historial. Los 3 últimos meses mostraban el patrón habitual a primera vista: supermercado, farmacia, comunidad de propietarios, el seguro del hogar renovado en febrero. Todo reconocible. Seguí retrocediendo. 4 meses. 5. Al llegar a los 6 meses, encontré el primero, una transferencia de 850 euros a una cuenta cuyos dígitos no coincidían con ningún proveedor habitual. La fecha, un martes de mediados de mes. El campo de descripción decía únicamente gestión. Lo anoté en el papel. Continué hacia atrás. 7 meses. Otra transferencia. 890 euros. La misma cuenta de destino. El mismo concepto. Gestión. Fue en ese instante cuando el teléfono vibró sobre el salpicadero. Lo miré. Era Adela. El aparato vibró una segunda vez antes de que lo cogiese. Durante esos 2 segundos hice lo que un inspector hace antes de entrar a una reunión que puede torcer mal. Respirar despacio, ordenar la voz, dejar fuera de la cara todo lo que no debe estar ahí. «¿Dónde estás?», dijo su voz al otro lado. «Tranquila, sin urgencia, exactamente como siempre». «Saliendo de la agencia ahora mismo», respondí. Tenía un informe de cierre que se alargó más de lo previsto. ¿Pasa algo? Nada. Solo quería saber si cenabas aquí. He hecho lentejas. Sí, en 20 minutos llego. Bien. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, la pantalla oscureciéndose, la aplicación del banco todavía activa en segundo plano y los 2 movimientos anotados en el papel doblado sobre el muslo. El garaje subterráneo de la agencia tenía ese silencio propio de los espacios cerrados por la noche, denso y sin eco, y yo estaba sentado en el coche con el motor apagado, calculando cuántos meses más había que retroceder para encontrar el origen de esas transferencias. No lo sabía todavía, pero ya sabía suficiente para entender que aquello no había empezado hace 6 meses. Los patrones de este tipo no empiezan de golpe. Empiezan despacio, con importes pequeños, en intervalos calculados para no levantar alarmas, y cuando uno los detecta, ya llevan suficiente tiempo activos como para que el daño sea real. Arranqué. Salí del garaje. En el semáforo en rojo a la salida tomé la única decisión que tenía sentido en ese momento: no decir nada. No todavía. Con 2 transferencias anotadas en un papel y 3 nombres buscados en Internet, no tenía nada concreto que sostuviera una confrontación. Solo tenía indicios, y los indicios sin documentación no son pruebas, son opiniones. Y en ese tipo de situación, actuar con opiniones, lo único que conseguía era alertar al otro lado y cerrar los accesos que todavía estaban abiertos. La regla fundamental de cualquier inspección era siempre la misma: no muevas ninguna pieza hasta que veas el tablero completo. Llegué a casa, subí. Adela estaba en la cocina, con el delantal puesto y la tapa de la cazuela levantada, comprobando el punto. Olía a laurel y pimentón dulce, las lentejas de siempre con el mismo punto de sal de 20 años. «Llegas tarde», dijo sin girarse. «Ya lo sé. El informe era más extenso de lo que pensaba al mediodía». Dejé el maletín en el recibidor. Fui al baño a lavarme las manos. Me miré en el espejo durante unos cuantos segundos, verificando que lo que llevaba por dentro no se filtraba hacia afuera, que el hombre que me devolvía el reflejo era el mismo de siempre, cansado, tardío, sin nada particular. Me senté a cenar.
Estuve 40 minutos frente a esas lentejas, escuchando a Adela hablar sobre un problema con una factura del seguro del coche que no habían corregido, pese a que ya lo había reclamado 2 veces. Respondí en los momentos en que tocaba responder. Pregunté lo que correspondía preguntar. Y mientras lo hacía, por debajo de esa conversación completamente ordinaria, no dejaba de sumar. Si el patrón de transferencias se repetía cada mes con importes similares, y si llevaba al menos 7 meses activo, el total acumulado podía superar los 6.000 euros. Pero eso era solo lo que yo había visto en una revisión rápida desde el móvil, retrocediendo a mano, sin herramientas. Para saber cuánto tiempo llevaba esto y a cuánto ascendía el total real, necesitaba el historial completo. Cada mes, cada línea. Con la precisión con que un inspector revisa un libro de cuentas cuando sospecha que algo no está donde debería. Y para hacer esa revisión sin dejar rastro, sin que nadie en esa casa lo notara, iba a necesitar a alguien de fuera. Alguien que supiera moverse en ese tipo de terreno sin que se le viera venir. Alguien en quien pudiera confiar sin tener que explicarle desde cero qué significaba cada número. Tenía a una persona en mente. No la había llamado en más de 2 años. Pero si había alguien que entendía cómo funcionaban estas cosas desde ambos lados, era él. 43.200 euros. Benigno Salcedo Herrán lo dijo despacio, separando las sílabas, como quien lee en voz alta el resultado de una operación que todavía cuesta creer, aunque uno mismo haya hecho los números. Luego dejó la carpeta sobre la mesa de madera sin barnizar del bar donde habíamos quedado, en un barrio de Patraix, donde ninguno de los dos tenía motivos habituales para estar, y me miró esperando alguna reacción. Le respondí con silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque en ese instante necesitaba que el número terminara de asentarse antes de pronunciar nada. 43.200 euros. 14 meses de transferencias. Importes que oscilaban entre 840 y 920 euros, calculados siempre por debajo del umbral que activa las alertas automáticas de los sistemas bancarios. Alguien había estudiado esa franja con cuidado. No era un importe que uno fija al azar. Era un importe elegido por quien entiende cómo funcionan los controles, o por quien ha recibido asesoramiento de alguien que lo entiende. Benigno Salcedo había sido inspector auxiliar en la agencia tributaria durante 12 años, antes de pedir la excedencia y reconvertirse en investigador privado. Lo conocí cuando él llegó como funcionario en prácticas y yo ya llevaba una década en el cuerpo. Compartimos 2 años en el mismo departamento antes de que sus caminos lo llevaran por otro lado. Era metódico, discreto, y tenía una capacidad para rastrear flujos de dinero que a algunos de sus superiores les había generado cierta incomodidad, porque la misma habilidad que servía para descubrir fraudes ajenos servía también para darse cuenta de cuándo los de casa miraban hacia otro lado. Cuando llamé al número que guardaba de él, contestó al primer tono y no hizo preguntas innecesarias. Solo dijo cuándo podíamos vernos. Eso había sido 10 días atrás. Ahora estábamos en ese bar con la carpeta entre los dos y un café que ninguno de los dos había tocado. La cuenta de destino está a nombre de una sociedad limitada constituida hace 16 meses, continuó Benigno, abriendo la carpeta por la primera hoja. Razón social. Gestión integral Romero S.L. Domicilio fiscal, en un despacho de servicios administrativos en Manises. Administradora única, Adela Fuentes Romero. Lo había registrado 2 meses antes de que empezaran las transferencias. 2 meses de margen para que la sociedad tuviera un historial mínimo antes de empezar a recibir fondos. No era improvisación, era planificación. ¿Quién la asesoró para constituirla?, pregunté. Benigno pasó a la segunda hoja. El mismo bufete, Valdés Muro. La abogada que aparece en los documentos de constitución es Remedios Castel Fournier. La misma abogada cuyo nombre había encontrado en la agenda de Adela. Tercera vez que ese nombre aparecía en el mismo mapa. Seguí leyendo la carpeta mientras Benigno me explicaba lo que había reunido en 10 días. Nicolás había mantenido 3 reuniones presenciales con el bufete Valdés Muro en los últimos 4 meses.
La primera, 3 semanas antes de que el doctor Evaristo recibiera la carta solicitando el laudo. Las otras 2 espaciadas con 15 días de intervalo en las semanas posteriores a la visita de Adela al consultorio. Benigno había conseguido confirmación de esas reuniones a través de un contacto en el edificio, nada invasivo, solo información de accesos documentada por terceros que no sabían para qué se les preguntaba. Adela, por su parte, había visitado al notario Gerardo Salinas Pont en 2 ocasiones. La primera 5 semanas atrás. La segunda, apenas 10 días antes de que yo llamara a Benigno. En esa segunda visita estuvo dentro del despacho 45 minutos. Tiempo suficiente para revisar un borrador documental completo. «Y hay algo más», dijo Benigno sin cambiar el tono. «La neuróloga, Consuelo Artal Viñas, el segundo nombre de la agenda. ¿Qué hay de ella?» «Tiene una cita programada con Adela para dentro de 7 días». Benigno cerró la carpeta. «No como paciente. Adela figura en la solicitud como familiar del evaluado. El evaluado eres tú. 7 días». Había pedido ya un informe a una neuróloga especializada en trastornos cognitivos para uso en procedimientos judiciales. Si ese informe se elaboraba, pasaba a ser un documento clínico oficial. Con el informe del médico, los registros del bufete y el notario esperando para ejecutar la transferencia de titularidad, el proceso de incapacitación tendría suficiente respaldo para iniciarse formalmente. Tenían una ventana de 7 días. Yo también. Me apoyé en el respaldo de la silla y miré a Benigno durante un momento. Él me sostuvo la mirada con la misma calma de siempre, de quien presenta hechos y deja que el otro haga con ellos lo que necesite. «Necesito el historial bancario completo de la sociedad», dije. «Entradas y salidas. Quiero saber si hay otros movimientos además de las transferencias de la cuenta conjunta». «Ya lo estoy gestionando», respondió. «Tengo a alguien en el banco que puede darme el movimiento consolidado sin que quede registro de la solicitud. Dame 48 horas». Aquí fue donde casi todo se torció. Eran las 2 de la tarde cuando salí de ese bar en Patrick's y subí al coche. Guardé la carpeta de Benigno debajo del asiento del copiloto, en el hueco entre el asiento y el costado de la puerta, cubierta por el impermeable que llevaba enrollado en el coche desde hacía semanas. No era un escondite sofisticado. Era simplemente el único lugar que quedaba fuera de la línea de visión directa desde el exterior. Arranqué y puse rumbo al centro. Había recorrido 3 manzanas cuando sonó el teléfono por el altavoz del coche. Era Nicolás. Lo dejé sonar hasta que el sistema me preguntó si quería contestar. Dije que sí. «Papá». Su voz llegó nítida a través de los altavoces. «¿Estás libre? Te llamo porque mamá me comentó que ayer no llegaste a cenar hasta muy tarde. Quería saber si estás bien». La primera vez que escuché esa frase, el día del almuerzo en Cirilo Amorós, me pareció una pregunta de hijo. Ahora reconocía exactamente lo que era. Una toma de temperatura. Una verificación de estado. «Estoy bien», respondí con el mismo tono de siempre. «Reunión larga en la agencia. Ya sabes cómo son los cierres de trimestre». «Claro». Pausa breve. «¿Dónde estás ahora?» «Te escucho conducir». Y ahí estaba. La pregunta concreta. La ubicación. En ese momento, estaba a 4 kilómetros del bar de Patrick's, donde acababa de reunirme con un investigador privado que tenía documentación sobre el plan que su madre y él habían construido juntos durante 16 meses. Si Nicolás tenía algún sistema de confirmación de localización a través del teléfono de Adela, o si simplemente le había pedido que me llamara en ese momento para verificar dónde estaba, la respuesta que diera en los próximos 3 segundos importaba. «Volviendo de una gestión en Patrick's», dije sin vacilar. «Un contribuyente que solicitó reunión presencial fuera de la agencia por problemas de movilidad. A veces toca desplazarse». Era completamente plausible. Había hecho ese tipo de visitas antes, en casos donde el inspeccionado tenía dificultades para acudir a la sede. Era el tipo de detalle que no se puede verificar fácilmente desde fuera del cuerpo. «Ah, entendido», dijo Nicolás. «Oye, ¿te apetece que quedemos esta semana? Podríamos tomar algo una tarde». «Esta semana tengo el horario apretado. Hablamos a final de semana
y buscamos un hueco. Perfecto. Cuídate, papá. Tú también. Colgó. Seguí conduciendo otros 5 minutos sin cambiar la expresión. Luego, en un semáforo en rojo en la Avenida del Reino, apoyé la muñeca sobre el volante y solté el aire que llevaba contenido desde que había sonado el teléfono. Esa tarde, en el despacho de la agencia, hice lo que sabía hacer mejor que cualquier otra cosa: revisar números. Pero esta vez, los números eran los míos. Abrí en el ordenador de trabajo una hoja de cálculo en blanco, sin guardarla en ninguna ubicación compartida, solo en la memoria del equipo. Y fui reconstruyendo desde el historial bancario que había descargado esa mañana desde la banca digital cada uno de los 14 movimientos que Benigno había identificado en su informe. Los alineé por fecha. Calculé los intervalos entre transferencias, entre 16 y 22 días, nunca en el mismo día del mes, nunca 2 en la misma semana. Ese espaciado irregular era deliberado, lo reconocí de inmediato. Las alertas de los sistemas bancarios por comportamientos repetitivos se activan cuando el patrón es demasiado regular. Alguien había indicado a Adela que variara los intervalos para no generar esa regularidad visible. Eso no era conocimiento propio de alguien sin experiencia financiera. Eso era asesoramiento técnico específico. Calculé el promedio de los importes: 872 euros por transferencia, multiplicado por 14 meses, 12.208 euros de media anual. El total real que Benigno había cuantificado era 43.200, lo que significaba que el ritmo había sido más alto al principio y se había moderado en los últimos meses. Quizás porque el plazo se acercaba, quizás porque el fondo ya tenía lo que necesitaban para la siguiente fase. Guardé la hoja de cálculo en un USB personal que llevaba siempre en el maletín, borré el archivo del equipo y vacié la papelera. Luego llamé a Laureano Pérez Cañas. Su secretaria me dijo que estaba con un cliente, pero que me devolvería la llamada antes del final del día. Le pedí que anotara que era urgente y que prefería hablar en persona cuanto antes. Laureano llamó a las 6:40. Lo conocía desde hacía 15 años, desde que me asesoró en la compra de un local comercial que luego vendí sin complicaciones. Era uno de esos abogados que hablan menos de lo que escuchan, lo cual en esa profesión es una cualidad escasa y valiosa. Le dije que necesitaba verle al día siguiente, que tenía documentación y que la situación tenía un plazo de 7 días. Hubo una pausa corta al otro lado. Mañana a las 9, sin falta. Ahí estaré, colgué. Recogí el maletín. Antes de salir del despacho me detuve un momento con la mano en el interruptor de la luz, mirando el escritorio ordenado, los expedientes en sus carpetas, el bolígrafo en el mismo lugar de siempre. Todo en su sitio. Todo exactamente como lo dejaba cada noche. Nada hacía pensar desde fuera que el hombre que trabajaba en esa mesa llevaba 10 días construyendo el caso que iba a desmantelar lo que otros habían pasado 16 meses preparando. Apagué la luz. Pero en el ascensor, bajando hacia el aparcamiento, recordé algo que Benigno había mencionado casi de pasada antes de cerrar la carpeta, que los registros de la sociedad de Adela mostraban una sola entrada de dinero que no procedía de la cuenta conjunta. Una transferencia de origen diferente, realizada hace 11 meses, por un importe de 4.300 euros, procedente de una cuenta a nombre de un particular cuya identidad Benigno todavía no había podido confirmar. 4.300 euros. Hace 11 meses, de una cuenta de particular. Si ese particular era quien yo empezaba a sospechar que era, entonces lo que tenía delante no era solo un desvío patrimonial entre cónyuges, era algo que afectaba a más de 2 personas. Y las consecuencias de lo que tuviera que hacer a continuación iban a ser más extensas de lo que ya había calculado. Benigno me lo confirmaría en 48 horas. Esas 48 horas se hicieron largas, de una manera que los relojes no saben medir. Benigno llamó a las 8:17 de la mañana, 48 horas exactas después de que nos separamos en Patrick's. Yo estaba afeitándome cuando sonó el teléfono sobre la repisa del baño. Lo cogí con la mano izquierda
mientras con la derecha dejaba la maquinilla sobre el lavabo. «La transferencia de 4.300 euros», dijo sin preámbulo. «El titular de la cuenta de origen es Nicolás Correa Fuentes». No respondí de inmediato. «¿Estás ahí?», preguntó Benigno. «Sí, estoy aquí». «Hay algo más. No es solo esa transferencia. En los últimos 11 meses hay 3 movimientos adicionales desde la cuenta de Nicolás hacia la sociedad de Adela. Importes menores, 600, 800, 750. Sin concepto, solo transferencias limpias entre las 2 cuentas». Cogí la maquinilla del lavabo. La sostuve un momento sin hacer nada con ella. «Total acumulado desde la cuenta de Nicolás», continuó Benigno, 6.450 euros. Sumado a lo desviado desde la cuenta conjunta, el fondo total de la sociedad asciende a 49.650 euros. Colgué 2 minutos después. Me terminé de afeitar mirando al espejo sin ver nada particular en él. Era la misma cara de siempre, las mismas arrugas alrededor de los ojos que habían aparecido después de los 40, las mismas entradas que el tiempo había ido ensanchando despacio, la misma mandíbula que mi padre me había dejado junto con la terquedad y la tendencia a no hablar cuando más convenía hacerlo. Una cara completamente ordinaria sobre la que nadie habría escrito nunca nada extraordinario. Nicolás había puesto su propio dinero en eso. No era solo que hubiera ayudado a planificarlo desde fuera, pasando información al bufete, redactando cartas con su firma, presentándose como referencia clínica del hijo preocupado por su padre. Había financiado parte de la operación. Había transferido casi 6.500 euros de su propio bolsillo a la sociedad creada para vaciar el patrimonio que yo había construido en 30 años, dinero que yo le había dado para vivir, devuelto en esa dirección. Hay cosas que uno puede procesar en frío porque las ve venir, porque la lógica de los hechos las anticipa y cuando llegan ya han perdido el efecto de sorpresa. Pero hay otras que llegan con toda su fuerza, aunque uno crea estar preparado, porque no es la información en sí lo que derrumba, sino el peso específico de lo que esa información significa cuando la aplicas a una cara concreta, a un nombre que llevas décadas pronunciando, a una persona a quien enseñaste a montar en bicicleta en el parque de Viveros un domingo de marzo cuando él tenía 7 años y todavía se reía a carcajadas de todo. Salí del baño. Me vestí. Desayuné de pie en la cocina porque Adela aún no había bajado y no tenía ganas de sentarme a la mesa a esperar que apareciera. Me bebí el café de un trago largo, dejé la taza en el fregadero y salí a la calle antes de las 9. La reunión con Laureano esa tarde fue la segunda vez que usé mi formación profesional como herramienta concreta en todo este proceso, no para rastrear números esta vez, sino para construir el argumento jurídico desde dentro. Laureano escuchó el informe de Benigno, revisó los extractos que yo había organizado en el USB, estudió las fechas de constitución de la sociedad y los registros de acceso al bufete que habíamos podido documentar. Luego me explicó, con la calma metódica que le caracterizaba, cuáles eran los pasos legales disponibles y en qué orden debían ejecutarse para que fueran sólidos e irreversibles. El primer movimiento era congelar la cuenta conjunta antes de que Adela pudiera realizar más transferencias hacia la sociedad. Para eso necesitaba notificar al banco con documentación que justificara la medida cautelar. Laureano me explicó que el historial de movimientos que yo había reunido, combinado con la documentación de la sociedad a nombre de Adela, era suficiente para que un juez autorizara la congelación preventiva en un plazo de 48 horas si la solicitud estaba bien construida. «¿Cuánto tardas en tenerlo listo?», le pregunté. «Si me das todo esta tarde, mañana al mediodía está presentado». Le di todo. Salí del despacho de Laureano con una sensación extraña que tardé en identificar mientras bajaba por las escaleras. No era alivio, tampoco era satisfacción. Era algo más parecido al agotamiento de quien ha estado aguantando un peso durante demasiado tiempo y acaba de poder apoyarlo sobre una superficie firme, aunque el peso siga estando ahí. Esa noche llamé a Nicolás. Lo hice desde el coche, aparcado a 2 manzanas de casa,
porque necesitaba que esa conversación ocurriera sin que Adela pudiera escucharla desde ninguna habitación. «Nicolás», dije cuando descolgó, «quiero que vengas a cenar mañana. Solo tú y yo. Tu madre tiene una actividad por la tarde y llegará tarde. Tengo ganas de que hablemos sin prisas». Hubo una pausa de 3 segundos, que duró más de lo que duraba normalmente, una pausa de 3 segundos. «Claro», dijo. «¿A qué hora?» «A las 9. En casa. Ahí estaré». Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé en el coche otros 10 minutos, con el motor apagado y el silencio del barrio entrando por las rendijas de las ventanillas. En la acera de enfrente, una pareja mayor caminaba despacio con una bolsa del supermercado compartida entre los dos. El hombre decía algo, la mujer se reía. Seguían su camino sin saber que existía nadie más en ese momento. Lo que sentí entonces no fue rabia. Ya había pasado por la rabia en el baño esa mañana, cuando la noticia de las transferencias de Nicolás terminó de completar el cuadro. Lo que quedaba después de la rabia era otra cosa, más pesada y más difícil de nombrar. Era la imagen de mi hijo a los 7 años en ese parque, con la bicicleta roja que le compramos en Reyes y que tardó 4 tardes en aprender a manejar sin caerse. Era la manera en que me buscaba con los ojos cada vez que conseguía llegar al final del carril sin perder el equilibrio, como si la victoria no fuera completa hasta que alguien la atestiguara. Era el día de su graduación, 5 años atrás, cuando me dio un abrazo en el pasillo de la facultad y me dijo, en voz baja para que no lo escuchara nadie más, «Gracias por no haberme fallado nunca». Me había dicho eso, con esas palabras. Y 2 meses después de esa tarde, había hecho su primera transferencia hacia la cuenta de su madre. Aquí tengo que ser honesto con las personas que me están escuchando, porque esta historia no tiene sentido si la cuento solo desde afuera. Hubo un momento esa noche, sentado en ese coche con el motor apagado, en que me pregunté si no me estaría equivocando. Si toda la cadena de indicios, los extractos, las reuniones en el bufete, los nombres en la agenda, la carta del médico, la firma de Nicolás, no sería una interpretación errónea construida sobre coincidencias que tenían otra explicación. Si el agotamiento de los últimos meses me había llevado a ver una conspiración donde había simplemente malentendidos que una conversación directa hubiera resuelto. Lo pensé en serio, unos minutos completos. Y luego recordé 43.200 euros saliendo de mi cuenta durante 14 meses hacia una sociedad registrada a nombre de mi esposa. Recordé 6.450 euros adicionales transferidos por mi hijo hacia esa misma sociedad. Recordé el nombre de Nicolás en una carta enviada a un médico para declarar que yo no era capaz de gestionar mi propia vida. Los números no tienen interpretaciones alternativas. Esa es la única ventaja que tienen sobre todo lo demás. La cena del día siguiente empezó con normalidad. Había comprado lomo de cerdo en la carnicería del barrio y lo preparé de la manera más sencilla posible, con ajo, tomillo y un chorrito de vino blanco que Adela guardaba para cocinar en el armario de la cocina. La mesa puesta para 2, el ruido de la sartén, el olor de la carne haciéndose despacio. Nicolás llegó puntual, con una botella de vino tinto que dejó sobre la encimera con ese gesto natural de quien trae algo sin darle importancia. Se sentó. Habló mientras yo terminaba de emplatar, de un caso en el bufete que se había complicado por un defecto en la notificación, de un amigo suyo que estaba pensando en montar un negocio propio. Conversación ordinaria, fluida, sin ángulos visibles. Comimos el primero en silencio cómodo. Fue durante el segundo cuando empezó la exploración. «Oye, papá», cortó un trozo de carne con cuidado. «Mamá me comentó que has tenido varios lapsus en el trabajo últimamente, que has llegado a casa hablando de reuniones que resulta que habían sido otro día». Lo dijo mirando el plato, sin énfasis, como quien menciona algo de pasada, y aquí fue donde la situación estuvo a punto de romperse, porque lo que sentí en ese instante, antes de que pudiera procesarlo del todo, fue un impulso físico de responderle, de decirle que sabía exactamente qué estaba haciendo, de poner la documentación de Benigno sobre la mesa de esa cena y terminar con todo ahí mismo,
Sin más demora, sin más teatro, tuve que sujetar ese impulso con una firmeza que me costó más de lo que esperaba, apretando los dedos alrededor del tenedor sin apretar la mandíbula, respirando con el mismo ritmo de siempre. No recuerdo ningún lapsus, dije, con voz completamente plana. Tu madre a veces mezcla los días porque yo llego tarde con frecuencia y no siempre le cuento los detalles del horario. Nada fuera de lo normal. Nicolás levantó la vista hacia mí un momento. Me sostuvo la mirada con una atención que intentaba disimular de afecto. Claro, dijo. Seguro que es eso. Siguió comiendo. Yo también. La conversación derivó hacia otros temas. Hablamos del partido del domingo, de una reforma que el ayuntamiento llevaba 2 años anunciando en la calle donde él tenía el apartamento, de si ese invierno iba a ser tan frío como el anterior. Temas que no iban a ningún sitio, que existían únicamente para llenar el espacio que ninguno de los dos quería dejar vacío. Cuando Nicolás se marchó, a las 11:15, me dio un abrazo en la puerta. Uno de esos abrazos suyos que duran exactamente lo que tienen que durar. Le dije que nos veíamos pronto. Él sonrió y bajó por las escaleras sin esperar el ascensor. Cerré la puerta. Me apoyé en ella durante unos segundos con los ojos cerrados. El piso estaba en silencio. Adela no había regresado todavía. El olor de la cena todavía flotaba en el pasillo. Fui a la terraza. Me senté en una de las sillas de hierro que Adela había pintado 20 y tantos años atrás, en ese primer piso de Ruzafa que ya no existía de la misma manera en que existía entonces. La ciudad extendía sus luces hasta donde la vista alcanzaba, y desde esa altura se oía el ruido sordo del tráfico nocturno, constante y sin urgencia. Pensé en Adela, no en la Adela de los últimos meses, ni en la que había firmado papeles con abogados y notarios a mis espaldas. Pensé en la que había estado de pie en ese mismo tipo de terraza, muchos años atrás, pintando esas sillas un fin de semana de primavera, con una brocha que se le quedaba pequeña y que no quiso cambiar porque decía que así tardaba más, y eso la obligaba a tomarse el tiempo que el resto de la semana no tenía. Recordé la mancha de pintura negra que le quedó en la muñeca durante 3 días. Recordé que se reía cada vez que la veía. Esa mujer existió. No me la inventé. Estuvo ahí, real y concreta. Durante años en los que las cosas funcionaban de una manera que yo creía sólida, porque nunca me paré a verificarla. No lo pensé para absolverla. Lo pensé porque la memoria no funciona por conveniencia y porque pretender que 23 años fueron solo una preparación para lo que descubrí en el despacho de Evaristo sería una mentira que no me merecía a mí mismo. Lo que hizo fue real. El daño era real. Pero también lo era lo otro. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo, y eso era quizás lo más difícil de sostener de todo. Entré cuando escuché la llave en la cerradura. Adela dejó el bolso en el recibidor, se quitó la chaqueta, me preguntó si había cenado bien con Nicolás. Le dije que sí. Ella asintió y se fue hacia el dormitorio sin hacer más preguntas. Yo me quedé en el salón otros 20 minutos, con la televisión apagada y el teléfono boca abajo sobre la mesa. Laureano me había confirmado esa tarde que la solicitud de medida cautelar estaba lista para presentar. Solo esperaba mi confirmación para activar el proceso. Una vez presentada, el banco recibiría la notificación en un plazo de 24 horas. Adela no podría hacer más transferencias desde la cuenta conjunta. El fondo de la sociedad quedaría bloqueado preventivamente mientras se sustanciaba el procedimiento de divorcio. No había vuelta atrás desde ese punto. No la quería. Escribí a Laureano 3 palabras desde el sofá, con el teléfono en la mano, en ese salón en silencio donde durante 23 años habíamos visto la televisión, discutido alguna vez sin llegar demasiado lejos y celebrado cosas que en su momento parecían importantes. Adelante, mañana, todo. Lo envié. Guardé el teléfono. Lo que no sabía todavía era que Adela había adelantado la cita con la neuróloga. Benigno me lo confirmó a la mañana siguiente. En lugar de 7 días, la nueva fecha era en 48 horas. Alguien había acelerado el calendario. Y ese alguien, según el registro de la llamada que Benigno había podido rastrear,
Había marcado el número de la consulta de Consuelo Artal Viñas esa misma tarde, a las 11:22 de la noche, 17 minutos después de que yo enviara el mensaje a Laureano. Laureano tenía los documentos extendidos sobre la mesa de su despacho cuando llegué a las 8:40 de la mañana. Él ya estaba ahí, con la chaqueta puesta y el café intacto enfriándose junto al teclado, señalando con el bolígrafo cada sección mientras me explicaba el orden de ejecución. No era un hombre que perdiera tiempo con preámbulos cuando había algo urgente sobre la mesa. Lo de la cuenta va primero, dijo sin levantar la vista. Solicitud de medida cautelar por gestión desleal del patrimonio conyugal. El historial de transferencias que me diste, combinado con los registros de constitución de la sociedad, es suficiente para que el juez la autorice sin necesidad de audiencia previa. Eso bloquea los movimientos desde hoy mismo en cuanto reciban la notificación. ¿Cuánto tiempo tiene el banco para ejecutarla? 24 horas desde que el juzgado la tramita. En casos de medida cautelar urgente, el plazo se acorta. Mi contacto en el juzgado de guardia puede hacerlo entrar esta mañana. Dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Pero necesito que entiendas algo. En cuanto esa notificación llegue al banco, Adela lo sabrá antes del mediodía. No hay manera de hacer esto en silencio. Lo sé. Me miró un segundo. Entonces seguimos. Pasó a la segunda hoja. El procedimiento de divorcio contencioso estaba ya redactado con la documentación de las transferencias como base de la demanda por daño patrimonial. Los extractos, los registros de la sociedad, las 3 reuniones de Nicolás en el bufete documentadas por Benigno, la carta original que Adela llevó al consultorio del doctor Evaristo, la segunda hoja con la firma del hijo, todo organizado en un orden cronológico que construía la secuencia completa sin dejar espacio para interpretaciones alternativas. Laureano me explicó también el tercer punto, el que más me había costado decidir durante los días anteriores: la denuncia por apropiación indebida. Era opcional, me dijo. Podía optar por el divorcio y la reclamación patrimonial civil sin añadir el proceso penal. Pero si quería que hubiera consecuencias formales por los 43.200 euros de la cuenta conjunta y por los movimientos documentados de Nicolás, la denuncia era el único camino que lo garantizaba. «Dame hasta esta tarde para decidir eso», le dije. Asintió. No preguntó por qué necesitaba tiempo. Era la clase de abogado que entiende que ciertas decisiones necesitan ser tomadas sin nadie mirando. Salí a las 10:45 con una copia de cada documento en el maletín y el teléfono de Benigno marcado mientras bajaba las escaleras. «La cita con la neuróloga», dije cuando descolgó. «¿Cuándo exactamente?» «Mañana a las 12:30», respondió. La solicitud la hizo anoche a través del formulario online de la consulta. Aparece con los datos de Adela como solicitante y los tuyos como evaluado. Nombre, número de identificación, todo. ¿Saben que el procedimiento cautelar ya está en marcha? Imposible. La presentación formal es esta mañana. No hay ninguna filtración posible desde el juzgado en ese plazo. Pausa breve. Lo que sí es probable es que alguien les haya dicho que el tiempo se acababa. No saben por qué, pero han acelerado por precaución. Eso era lo que me había estado dando vueltas desde la noche anterior, desde que Benigno me confirmó el horario de esa llamada. 17 minutos después de que yo enviara el mensaje a Laureano. Demasiado cerca para ser coincidencia. Demasiado impreciso para ser certeza. Nadie había tenido acceso a mis comunicaciones. Pero alguien en ese entorno había notado algo que yo no había controlado del todo. Algún cambio de actitud, alguna pregunta que hice de más, algún detalle que había activado la alarma suficiente para adelantar un paso que ya tenían preparado. Era lo único que no había podido identificar con precisión en todo este proceso. ¿En qué momento habían dejado de confiar en que yo seguía sin saber nada? Esa pregunta todavía no tenía respuesta cuando, a las 12:05, recibí un mensaje de Nicolás. «Estoy por tu zona. ¿Comemos juntos?», invito yo. 3 horas antes de que Laureano presentara los documentos en el juzgado. 1 hora después de la llamada de Benigno confirmando el adelanto de la cita médica. Le respondí que sí.
Le dije que me viniese a la agencia y que bajaba en 10 minutos. Comimos en un bar de menú a 2 calles, el tipo de sitio sin pretensiones donde van los funcionarios del barrio entre semana. Formica en las mesas, televisión encendida en la esquina sin volumen, un menú que cambia cada día y que nadie elige con demasiada deliberación. Nicolás llegó con esa facilidad suya para aparecer en cualquier sitio, como si llevara ahí toda la vida. Pidió el menú sin mirar la pizarra y empezó a hablar de un asunto del bufete mientras esperábamos. Lo escuché. Respondí cuando tocaba. Todo completamente normal. Fue en el segundo plato cuando giró. «Oye», dijo, con esa naturalidad que ya reconocía como el modo en que él iniciaba las cosas que más le importaban disimular, «¿sigues teniendo el local de Benimaclet a tu nombre?» «El que compraste en los 90. El local. 220 metros cuadrados en una calle comercial de Benimaclet, adquirido en 1996, arrendado desde el año 2002 a un negocio de óptica que había renovado el contrato 3 veces sin incidencias. Un activo que no formaba parte de la cuenta conjunta, porque lo compré antes del matrimonio y nunca lo transferí. Una propiedad que Adela conocía, pero sobre la que legalmente no tenía ningún derecho en el proceso de divorcio. A no ser que alguien pudiera argumentar que la gestión de ese bien había formado parte del patrimonio familiar durante el matrimonio. A no ser que hubiera documentación que vinculara sus rendimientos a gastos domésticos comunes. A no ser que un abogado especializado construyera ese argumento con suficiente solidez para incluirlo en un procedimiento de incapacitación que transfiriera su gestión a un tutor legal. Nicolás me había preguntado por ese local. Sostuve la mirada. No moví nada. «Sí», dije. «Sigue a mi nombre. ¿Por qué?» «Por nada concreto». Tomó un sorbo de agua. «Un compañero del bufete está buscando locales en esa zona para un cliente inversor. Me preguntó si conocía alguno disponible, y me acordé de que tú tenías ese. ¿Está arrendado todavía?» «Hasta el año que viene. El arrendatario renovó en primavera». «Ah, entonces no hay nada que hacer por ahora», asintió despacio. «Aunque si algún día piensas en venderlo, avísame. En esa zona están pagando bien». Cortó un trozo de carne. Siguió comiendo. Yo hice lo mismo, pero en ese instante, con el tenedor en la mano y la televisión muda en la esquina y el ruido de los cubiertos de otras mesas llenando el espacio, calculé en frío lo que acababa de ocurrir. Nicolás había venido a verificar 2 cosas: si yo recordaba con precisión los detalles de ese activo, y si mencionaba espontáneamente algo sobre lo que estaba ocurriendo en el juzgado esa misma tarde. No por curiosidad genuina sobre ningún cliente inversor, por información de estado, para saber si el terreno seguía siendo el que él creía que era. Había respondido bien, había dado los datos exactos, con naturalidad, sin señales de tensión. Eso era lo que necesitaba que él se llevara de esa mesa. La única manera de que no levantara ninguna alarma era que saliera convencido de que todo seguía igual. La comida terminó sin más preguntas comprometidas. Nicolás pagó la cuenta, como había dicho, y en la calle me dio el mismo abrazo de siempre. Le dije que nos veíamos pronto. Esperé a que doblara la esquina antes de sacar el teléfono. Llamé a Laureano. «Añade el local de Benimaclet a la documentación», le dije. «Necesito que quede explícitamente registrado como bien individual excluido del proceso, que no haya ninguna ventana abierta». «Entendido. ¿Algo más?» «La denuncia penal. Inclúyela». Guardé el teléfono y volví caminando a la agencia. Lo que quedaba de esa tarde en la oficina lo pasé frente al expediente que tenía abierto desde hacía días, revisando cifras que conocía de memoria, pero que necesitaban aparecer revisadas para que el resto de la jornada tuviera el aspecto de cualquier otra. Mis compañeros entraban y salían. Alguien preguntó si quería café. Le dije que no, gracias. El teléfono sonó 2 veces con asuntos de trabajo que respondí con la misma atención de siempre. A las 5:43, Laureano me envió un mensaje de 2 líneas. Los documentos habían entrado en el juzgado de guardia a las 4:18. La medida cautelar sobre la cuenta conjunta estaba en tramitación. El banco recibiría la notificación antes de las 10 de la mañana siguiente. Lo leí. Guardé el teléfono en el bolsillo del pantalón. Volví al expediente.
A las 7 menos cuarto recogí el maletín y salí. En el ascensor, solo, apoyé la espalda en la pared metálica y dejé ir los hombros por primera vez en muchos días. No porque la tensión hubiera pasado, sino porque a partir de ese momento ya no dependía de mí mantenerla a raya. El proceso estaba en marcha. Los documentos estaban presentados. El reloj ya no corría a favor de nadie más que de mí. Esa noche, Adela llegó a casa antes que yo. Tenía la mesa puesta cuando entré, algo que no hacía con frecuencia entre semana, y había abierto una botella de vino que dejó en el centro con 2 copas. Me miró cuando entré al comedor con una expresión que no era exactamente la de siempre. Había en ella algo más deliberado, más construido, como quien ha decidido cómo va a aparecer antes de que el otro entre al cuarto. ¿Celebramos algo?, pregunté, señalando la botella con la cabeza. Nada especial, respondió. Solo me apetecía que cenáramos bien esta noche. Hacía tiempo. Me senté. Serví las 2 copas. Cenamos. Hablamos de cosas sin importancia durante 40 minutos, con esa fluidez artificial de 2 personas que están pensando en cosas completamente distintas a las que están diciendo. Adela preguntó si había hablado con Nicolás ese día. Le dije que nos habíamos visto a comer. Ella asintió sin cambiar la expresión, pero tomó un sorbo de vino un segundo después, con una cadencia ligeramente diferente a la habitual. Un detalle tan pequeño que en cualquier otra noche habría pasado completamente desapercibido. No era pequeño. Era la confirmación de que Nicolás ya le había contado algo de la conversación. Lo que no sabían ninguno de los dos era que en ese momento, en algún servidor del juzgado de Valencia, el proceso ya estaba sellado. Que antes de que amaneciera el día siguiente, el banco recibiría la orden de bloqueo. Que Laureano tenía preparada la notificación formal de divorcio para ser entregada en mano en cuanto la medida cautelar se confirmara. Que cada documento, cada extracto, cada registro de cada reunión con el bufete estaba ordenado en una carpeta que un juez tendría delante en cuestión de días. Recogí la mesa. Lavé los platos. Adela se retiró al dormitorio antes de las 10 diciendo que estaba cansada. Yo me quedé en la cocina otros 20 minutos, con la luz encendida y el grifo cerrado, y el silencio del piso envolviéndolo todo. Mañana a las 10 llegaría la notificación al banco. Mañana a las 12:30, Adela tenía cita con la neuróloga, una cita a la que ya no tendría sentido ir porque el proceso que esa cita pretendía alimentar habría quedado bloqueado antes de que ella cruzara la puerta de la consulta. Todo estaba en su sitio, cada pieza donde tenía que estar. Apagué la luz de la cocina, pero antes de entrar al dormitorio el teléfono vibró una vez sobre la encimera. Era un mensaje de Benigno, sin texto, solo una captura de pantalla. Era la foto de un documento. Necesité leerlo 2 veces para entender qué era. Era un poder notarial, fechado 3 semanas atrás, firmado ante notario, por el que Adela Fuentes Romero otorgaba representación legal plena a Nicolás Correa Fuentes para actuar en su nombre en cualquier procedimiento relacionado con bienes inmuebles y activos financieros, incluyendo en el apartado de facultades específicas una línea que Benigno había subrayado en la captura con trazo rojo. La posibilidad de firmar en nombre de la representada la transmisión de titularidad del inmueble cito, en la calle Colón, número 41, 4º piso, Valencia. Mi casa. Laureano descolgó al 3er tono. Eran las 11:22 de la noche, y él respondió con la misma voz de despacho que usaba a las 9 de la mañana, sin rastro de sueño ni de contrariedad por la hora. Le envié la captura mientras hablaba. Escuché el silencio breve de quien lee algo en pantalla con atención. «Lo veo», dijo. «¿Pueden ejecutarlo?» «No». Su respuesta fue inmediata. Por 2 razones. Primera, la medida cautelar que presentamos esta tarde bloquea cualquier acto de disposición sobre bienes del matrimonio mientras el procedimiento esté en curso. Segunda y más importante, ese inmueble es la vivienda familiar. En España, la transmisión de la vivienda habitual del matrimonio requiere el consentimiento expreso de ambos cónyuges o autorización judicial,
independientemente de quién figure como propietario registral. Un poder notarial no supera ese requisito. Ningún notario va a firmar esa transmisión si hay un proceso de divorcio activo y una medida cautelar sobre los bienes. ¿Están bloqueados entonces? Completamente. La casa no se mueve. La cuenta no se mueve. El fondo de la sociedad de Adela quedará congelado en cuanto el banco ejecute la orden mañana antes de las 10. Una pausa breve. Emiliano, duérmete. Mañana es el día largo. Colgué. Me quedé de pie en la cocina con el teléfono en la mano y la captura de pantalla todavía abierta, con ese trazo rojo de Benigno subrayando la línea sobre la vivienda. La guardé en el mismo álbum donde tenía el resto de la documentación. Luego apagué la pantalla y la dejé sobre la encimera. Dormí 4 horas, no porque pudiera dormir más, sino porque el cuerpo alcanzó ese umbral de agotamiento que supera a la cabeza y la obliga a apagarse aunque no quiera. Me desperté a las 6:15 sin alarma, con esa claridad particular de los amaneceres en que uno sabe desde el primer segundo que el día va a ser diferente a todos los anteriores. A las 9:48, el banco envió un mensaje automático al teléfono registrado en la cuenta conjunta. Operaciones temporalmente restringidas por orden judicial. Procedimiento número tal. Juzgado de primera instancia número tal. Valencia. Ese mensaje llegó al teléfono de Adela también. Éramos los dos titulares. Estaba en la agencia cuando entró la notificación. No lo vi en directo. Lo supe porque 20 minutos después, Adela me llamó. Dejé que sonara. Luego le escribí un mensaje de 4 palabras. Llego a casa a mediodía. No respondió. Llegué a las 12:15. Adela estaba sentada a la mesa de la cocina cuando entré, con el teléfono boca abajo delante de ella y las manos juntas sobre la superficie. No había ninguna taza, ningún vaso, ningún objeto que no fuera el teléfono, y sus manos y el silencio del piso a esas horas en que la calle de abajo tenía el ruido amortiguado por el calor del mediodía. Me senté frente a ella. Abrí el maletín. Saqué la carpeta que Laureano había organizado y la puse sobre la mesa entre los dos sin abrirla todavía. Adela la miró. Luego me miró a mí. Mantuvo la mirada con esa compostura que siempre había sido su rasgo más consistente, esa capacidad para no moverse antes de que hubiera algo concreto ante lo que reaccionar. Abrí la carpeta. La primera hoja era el historial completo de transferencias de la cuenta conjunta hacia la Sociedad Gestión Integral Romero S.L. 14 meses. 43.200 euros. Cada movimiento con fecha, importe y número de cuenta de destino. La segunda hoja era el certificado de constitución de esa sociedad, con su nombre como administradora única, fechado 2 meses antes de la primera transferencia. La tercera hoja era la carta que había llevado al consultorio del doctor Evaristo, el original que el médico me había entregado. La cuarta era el correo electrónico con la firma de Nicolás. Las puse una detrás de otra despacio sin decir nada. Adela las miró todas. No tocó ninguna. Su expresión no cambió de una manera que yo pudiera describir con precisión. No fue sorpresa, no fue miedo, no fue rabia. Era algo más parecido al reconocimiento de quien ve llegar algo que en el fondo siempre supo que iba a llegar, aunque hubiera apostado a que no llegaría así. El procedimiento de divorcio está presentado desde ayer, dije. La demanda incluye reclamación por daño patrimonial. El fondo de la sociedad está bloqueado preventivamente. Adela bajó la vista hacia la mesa, no hacia los papeles, hacia la madera entre los dos, ese espacio sin nada donde había estado mirando durante todos los años en que yo no supe leer lo que significaba ese silencio. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, preguntó. Su voz era la de siempre, sin fisuras, el suficiente para tenerlo todo documentado. No dijo nada más durante casi 1 minuto. Luego recogió los papeles del centro de la mesa, los alineó con cuidado y los volvió a dejar donde estaban. Era un gesto completamente inútil en ese contexto. Lo hizo de todas formas, como por inercia, como cuando las manos necesitan hacer algo mientras la cabeza no encuentra qué decir. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Nada que no haga ya tu abogado».
Laureano se pondrá en contacto con el bufete esta tarde. A partir de ahí, el proceso sigue su curso. Me levanté. Recogí la carpeta. La guardé en el maletín con el mismo orden con que la había sacado. Antes de salir de la cocina, me giré una vez. Adela seguía sentada en la misma posición, con las manos sobre la mesa y la vista fija en el mismo punto de madera vacía. Había algo en esa imagen que no era lo que yo había imaginado durante semanas cuando pensaba en este momento. Era más pequeña que en mis cálculos, más quieta, como si toda la estructura que había construido con tanta meticulosidad se hubiera desinflado en el instante en que alguien la nombró en voz alta. Salí sin decir nada más. Lo de Nicolás fue esa misma tarde. No lo llamé. No le pedí que viniera. Fui yo a su apartamento, el de la calle donde el ayuntamiento llevaba 2 años prometiendo una reforma, con el sobre en la mano y sin maletín. Llamé al telefonillo a las 6 menos cuarto. —¿Papá? Su voz tenía un fondo de cautela que intentaba disimular de normalidad. —Sube a abrir —dije. El ascensor tardó. Cuando Nicolás abrió la puerta, estaba en vaqueros y camisa, con ese aspecto de quien está en casa sin expectativas de visita. Me miró. Miró el sobre. Volvió a mirarme. No entré. Le extendí el sobre desde el umbral. Lo cogió. Lo abrió ahí mismo, en el pasillo, como yo sabía que haría. Leyó la primera hoja. Cancelación inmediata de la transferencia mensual de 800 euros. Con efecto desde la fecha de esa notificación, sin período de transición. Leyó la segunda. El contrato de arrendamiento del apartamento que figuraba a mi nombre quedaba rescindido. 30 días para la entrega de llaves. Pasado ese plazo, proceso de desahucio por las vías correspondientes. Leyó la tercera hoja, la más corta. 3 líneas. Sin encabezado, sin nombre, sin ninguna de las fórmulas con que empiezan las cartas entre personas que se aprecian. Las 3 líneas decían: he presentado denuncia penal por tu participación en el desvío patrimonial documentado. Tu abogado recibirá la notificación del juzgado en los próximos días. No espero que lo entiendas ahora. Nicolás terminó de leer. Dobló las hojas con una lentitud que no era calma, sino el movimiento de quien necesita hacer algo con las manos, mientras intenta encontrar las palabras. Luego levantó la vista. «Papá». Su voz cambió. Perdió esa capa de superficie que había mantenido durante meses, esa construcción cuidadosa de hijo que pregunta por tu bienestar. Y debajo apareció algo más desnudo que yo no había escuchado en mucho tiempo. Yo solo quería protegerte. Lo miré durante un momento. De ti mismo, Nicolás, respondí. Nadie más me amenazaba. No grité. No levanté la voz un grado por encima del que habría usado para decirle que bajara la basura. Eso no fue control, fue simplemente que la rabia ya no estaba ahí de la manera en que uno imagina que estará cuando llega ese momento. Se había gastado en semanas de noches en el coche y madrugadas en la terraza y cenas de 40 minutos sosteniendo conversaciones que por dentro eran otra cosa completamente distinta. Lo que quedaba no era rabia, era distancia. Y la distancia, descubrí en ese umbral, es mucho más definitiva que cualquier grito. «Me diste todo», dijo Nicolás. La voz se había vuelto más baja, pero no más firme. Había en ella algo que podría haber sido el comienzo de una justificación, o quizás el borde de algo más parecido a vergüenza. «Nunca te lo pediste a cambio». Yo pensé, «No sigas», dije. Se detuvo. «Las llaves. 30 días». Cerré la puerta. Bajé por las escaleras porque el ascensor de ese edificio también era lento, y en ese momento no tenía ninguna gana de esperar encerrado en 1 metro cuadrado de metal. Salí a la calle. El sol de aquella tarde de octubre pegaba de lado, como llevaba haciendo toda esa semana, proyectando sombras largas sobre la acera en ángulos que solo se dan cuando el año ya va de bajada. Caminé sin destino durante 20 minutos. No sé bien qué esperaba sentir. La victoria tiene esa cualidad tramposa de parecer más clara antes de que llegue que después. Había documentado cada movimiento, presentado cada prueba, ejecutado cada paso en el orden correcto, bloqueado cada salida antes de que pudieran usarla. El patrimonio estaba protegido. El proceso seguiría su curso,
y Laureano era suficientemente bueno para que el resultado no dejara margen de duda. En términos estrictamente objetivos, había ganado. Pero la contabilidad de estas cosas no se cierra solo con números. Había un hijo al que había pagado 6 años de carrera y 4 más de estabilidad económica, que usó exactamente ese conocimiento y esa estabilidad para construir una arquitectura legal contra mí. Había una mujer con quien había compartido 23 años de una vida que era real, aunque también fuera, al mismo tiempo, el escenario de algo que yo no vi venir. Había años de lentejas y cafeteras y silencio en terrazas que ahora tenían otro peso, no diferente, sino adicional, como cuando uno descubre que una palabra tiene 2 acepciones y de repente ya no puede leerla de una sola manera. Eso no lo devuelve nadie. Ninguna sentencia lo devuelve. A las 8 de la tarde me encontré, sin haberlo planificado conscientemente, en la calle Colón. Me detuve frente al edificio de parque lento y olor a desinfectante. Las luces del consultorio de Evaristo estaban apagadas. Era tarde para una consulta, pero me quedé unos minutos en la acera mirando la fachada sin ningún propósito práctico, solo porque había algo en ese lugar que era distinto de todo lo demás en este asunto. Evaristo Blanco Morales había recibido una carta de un bufete de abogados pidiéndole que firmara un documento falso. Tenía opciones. Podía haber devuelto la carta sin más. Podía haberle dicho a Adela que no era posible y dejarlo ahí en el territorio privado de una consulta que no le concernía a nadie más. Nadie le habría exigido más que eso. La ley no le pedía más que eso. Pero cerró la puerta de su despacho con llave y puso 2 hojas sobre la mesa. Pensé en todo lo que esa decisión movió, en la llamada de las 4 menos cuarto que recibí en la agencia mientras revisaba un expediente, en el sobre de papel Kraft que abrí sin saber todavía lo que contenía, en la llamada que hice a Nicolás desde el aparcamiento del consultorio, creyendo que él podía ayudarme a entender algo, y en el buzón de voz que encontré al otro lado. Toda la cadena comenzó ahí, en esa puerta cerrada con llave, en ese hombre de 57 años que eligió hacer una cosa más de lo que le correspondía. A veces la línea entre lo que te destruye y lo que te salva es tan fina que no la ves hasta que ya la has cruzado. Y a veces quien la señala no es la persona que más te conoce ni la que más tiempo lleva a tu lado. A veces es alguien que lleva 18 años tomando nota de tu tensión arterial y que un día decide que eso no es suficiente. Laureano me llamó al día siguiente con las primeras confirmaciones del juzgado. El proceso avanzaba sin obstáculos. Adela había contactado a un abogado propio antes del mediodía. La notificación para Nicolás había sido recibida y firmada. El fondo de la sociedad permanecía bloqueado. Todo seguía su curso. Esa mañana, antes de llamar a nadie, hice una cosa que no había hecho en meses. Me senté en la terraza con el café todavía caliente y lo bebí despacio, mirando el patio interior, las plantas que Adela había dejado crecer sin orden particular a lo largo de los años, el cielo de Valencia en una mañana de octubre que no prometía nada extraordinario y que por esa misma razón era exactamente lo que necesitaba. No era felicidad. Sería deshonesto llamarlo así. Era algo más parecido a volver a ocupar el propio espacio después de haber estado demasiado tiempo encogiéndose para no molestar. La sensación de quien pisa suelo firme, no porque todo haya mejorado, sino porque sabe exactamente dónde está parado. Terminé el café, dejé la taza en la silla de al lado, y pensé que si algún día alguien cercano a mí se encontrara en un momento parecido a este, lo único que le diría es esto: los números no mienten, no tienen agenda, no tienen historia que proteger ni imagen que mantener. Cuando algo no cuadra en los extractos, cuando un nombre aparece en un bolsillo que no es el tuyo, cuando una pregunta que parece casual ocurre demasiado cerca de una decisión que nadie debería conocer todavía, no lo archivas en esa categoría cómoda de las cosas que probablemente tienen otra explicación. Lo miras con toda la atención que merece, aunque duela, aunque el resultado sea exactamente lo que una parte de ti sabía desde el principio y no quería confirmar. Porque la verdad que llega tarde siempre cuesta más que la que uno sale a buscar a tiempo.
La puerta del consultorio de Evaristo me lo enseñó, no de la manera en que uno aprende las cosas que elige aprender, de la única manera en que realmente se aprenden, cuando alguien las pone sobre la mesa sin que te quede otra opción que leerlas. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.